Pequeño lustrabotas encontró un maletín con $10,000. No creerás lo que hizo. Muchas veces la vida nos pondrá en situaciones tan difíciles que para tomar una decisión tendremos que recurrir a la voz interior o a las raíces incrustadas, por ejemplo, de nuestros padres, pero también, y lo más importante, la voz de Dios, nuestro Padre, quien nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Para muchos hoy en día es fácil tomar una decisión si es que lo tienes todo a la mano, y el problema suele ser tan fácil de solucionar como hacer una llamada y que te traigan un delivery. Sin embargo, la vida nos golpea igual a todos los hombres, por lo que bajo situaciones de pobreza tienen que tomar decisiones en situaciones extremas, aunque a veces esto les cueste perder su propia alma. Pensad en esto que os digo mientras escuchas y ves la siguiente historia. Desde que era pequeño, siempre pensé que la vida nos había sido adversa. ¿Dios se habría olvidado de mí? Papá era un remendador de calzado, eso era lo que su padre le había enseñado, y se habían pasado las herramientas de mi tatarabuelo a mi abuelo y luego a mi papá, y yo solamente estaba esperando que llegara el tiempo. Por el momento, para contribuir a la economía de nuestra casa, me las buscaba en las calles lustrando botas. Aunque mi abuelo aún vivía, le pedía a mi padre la mitad de todo lo que ganaba para poder mantenerse. No lo culpo, creo que todo estaba planeado así. Digo, el patriarca había trabajado duro, luego le había dejado el trabajo como herencia a su hijo y así sucesivamente. Mi padre probablemente planeaba hacer lo mismo conmigo. Había sido una regla entonces que solo deberíamos tener un hijo. Así fuese mujer u hombre, correría la misma suerte. Algo que me marcó de todo esto era esa regla. No había ningún principio de machismo u cosa parecida. La pobreza nos tocaría a todos por igual. La esencia de esta ley era para mantenernos simplemente a salvos de no perder todo o lo poco que teníamos, y de esta forma la pobreza no nos extinguiría. Al menos esa tradición se pasaba de generación en generación, y mi papá haría lo mismo conmigo. Él repetía lo que su padre y su abuelo le habían dicho. Tampoco lo culpo a él. Creo que si algo andaba mal, era solo cuestión de tiempo para saberlo. Cuando cumplí 10 años, una idea loca se metió en mi cabeza. Pensaba que si hacía algo diferente, podría pasar dos cosas: o extinguirnos en la pobreza o sacarnos a un mundo mejor. Habían sido tantas las veces que resonaba en mi cabeza la idea de decepcionar a mis padres y a mi familia, sobre todo por esta tradición que se venía arrastrando desde años y nos había mantenido con vida en medio de la miseria que nos había tocado vivir. Era un miedo que tenía y realmente lo pensaba demasiado. Pensaba en meterme en algún negocio o hacer algo diferente porque decía, ¿cómo podríamos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo? Y no era que estaba mal ser remendador o lustrabotas, pero el negocio iba de mal en peor. Con lo de las importaciones y productos hechos en China, debo admitir que mi familia los odiaba. Y yo, pues, tenía que seguir la tradición. Yo también. Digo, reparábamos un par de zapatos por $10 y este era el servicio más caro que teníamos. Luego llegaban los chinos y por $9 traían zapatos nuevos. Pero quizá ellos no eran el problema. Quizá era nuestra tradición que supuestamente nos mantenía a salvo o nos estaba condenando a vivir a la miseria sin arriesgar nada. En un galpón, al fondo de nuestro terreno, a través de un agujero, había observado herramientas. Era un taller que alguna vez había funcionado con mi bisabuela y mi bisabuelo. Un día, mientras estaba dando de comer a mi perro, Mr. Chanti, empecé a preguntarme por qué el viejo perro tenía el mismo nombre del que estaba escrito en un letrero en el fondo de aquel galpón cerrado. Me quedé pensando, así que mi curiosidad pudo más y, rompiendo las reglas de mi abuelo, entré a ese galpón rápidamente. Tomé una foto que tenía escrito algo en la parte de atrás, lo metí dentro de mi polo y caminé como si fuese un día más hacia el trabajo, a las calles. Cuando ya estuve muy lejos, disimuladamente lo retiré. En la foto se observaba a mi abuelo y mi bisabuelo y hasta mi tatarabuelo. Detrás de ellos había un letrero donde decía, botas y botines Mr. Chanti. Se veían todos felices. Entonces detrás pude leer lentamente,
Te auguro éxitos en tu nuevo negocio a ti y a todos los que hereden este negocio, que jamás morirá. Esas palabras que estaban escritas detrás de la foto me dejaron aún más pensando. Ahora tenía muchas interrogantes en mi cabeza y los deseos de romper esta maldición. ¿Cómo era posible?, me decía. ¿Cómo habíamos caído? ¿Por qué el negocio había cerrado y habíamos terminado remendando calzados? ¿Era el miedo acaso al fracaso nuevamente? ¿Acaso había hecho mella los sueños y las aspiraciones de nuestra familia? Así fue que un día, lleno de muchas preguntas y reflexionando en mi vida, me aventuré a ir a la ciudad por el lado donde vivía la gente empresaria, próspera y rica. ¿Qué hacía esta gente que tenía una vida tan buena?, me preguntaba mientras caminaba por aquellas calles hermosas. Estaba mirando sus escuelas, sus autos, camionetas. Eso solo lo había visto yo en la televisión. No pensaba que podrían ser reales y además se veía muy bueno. Habían parques privados y niños jugando. Yo de niño no había visto ninguno de esos juegos, así que me quedé viendo y por un momento imaginé si acaso alguna vez podría comprar algo como eso. Lo pensaba mucho. Decía en mi mente, si yo tuviese esa oportunidad, invitaría a todos mis amigos, la pasaríamos bien. De repente volví en sí. Allí me encontraba mirando a mi alrededor. Mi mente había viajado lejos y había imaginado las cosas que jamás estarían a nuestro alcance, o quizás sí, pero yo aún no lo sabía. El tiempo se había ido tan rápido, presuroso corrí de regreso a casa. Papá me estaría odiando por haberme demorado tanto. Cuando llegué, papá estaba enojado. «¿Qué te pasa?», me dijo. «Nunca te has demorado. Tengo que entregar este trabajo». «Sí, papá, perdóname. Terminé de lustrar unas botas y regresé», le dije, mientras le ayudaba a pegar una suela de unas botas. Ahora pensaba en que si un día yo llegaba con mucho dinero, podía terminar de construir nuestra casa y reparar algunas partes de ella, comprarle las cosas a mi familia. No dejaría que nada les faltase. «Acá está lo que reuní del día», le dije a mi padre. Apenas si eran unas monedas, pero no me importó. Dentro de mi corazón había hambre por conseguir algo. Mi mente estaba pensando en esas cosas grandes que había imaginado mientras estaba en la ciudad de los ricos. Así pasaron los días hasta que en un momento no me contuve más y le dije: «Papá, ¿será que alguna vez podríamos hacer calzados y venderlos?» «¿Qué?», me contestó. «Hablo de fabricar calzados. Yo podría ir a venderlos a la ciudad de los ricos. Ellos andan quejándose mucho porque ahora los zapatos son de mala calidad y no duran mucho, pero están dispuestos a pagar un buen precio por unos que duren más». «No lo sé, hijo», me contestó. «Pero padre, si sabemos cómo remendar unos, podemos hacer unos nuevos también». Sus ojos se encendieron de emoción. «Claro», dijo él animado, y cobró fuerza. «Y podríamos ponerle nuestro sello personal». «Sí, papá», le dije. «Mira, no necesitamos mucho dinero, tenemos todo en realidad, y en el galpón he visto herramientas hasta que yo nunca he usado. Quizás sirven para eso. No sé por qué el abuelo los ha guardado. Quizás nos sirva o algo así. ¿Qué crees tú?» «Pues no lo sé», me contestó papá. «Ni siquiera yo he visto el galpón. Cada día me levanto y vuelvo al trabajo como todos los días. Además, tu abuelo no quiere hablar de eso. Cada que le pregunto me esquiva el tema». «Papá», le repliqué, «solo déjame ir a la ciudad y en una hora volveré con nuestro primer pedido. ¿Qué te parece?» «Bueno pues, pero date prisa antes que llegue tu abuelo. Ya viste que él nos regaña». Así me fui a la avenida principal y encontré a un amigo de mi abuelo, quien lustraba zapatos por años. Él me había dado muchos consejos y prácticamente me pasaba a sus clientes cuando él estaba abarrotado. Siempre él me había llamado de cariño con el nombre de mi abuelo y yo le correspondí el saludo. Allí me senté y esperé la oportunidad. En cualquier momento aparecería alguno de esos hombres ricos e importantes. Tenía fe, pues días antes había escuchado muchos sentarse y quejarse de la mala calidad de sus calzados. Me senté junto a él, entonces, cuando de pronto un hombre se sentó refunfuñando. «Que queden como nuevos, joder», dijo entre dientes. «Son mis únicos zapatos buenos. Los nuevos zapatos han malogrado el negocio». Me miró y me dijo: «¿Sabes lo que hay acá, pequeño?». Me quedé observándolo. «Son $10,000. Eso es todo lo que tengo.
Necesito un buen negocio, dijo esto mientras botaba el humo de su habano. Yo solo estaba esperando que se callara para decirle que podría fabricarle un buen par de botas inmortales, pero no me dio ni chance y se paró. «Luego volveré», gritó mientras tomaba un taxi. Lo seguí, pero fue inútil. El viejo lustrador de botas me dijo: «Oh, no te preocupes, muchacho, por el pago. Él me paga a la semana. Ven para acá, muchacho». Esto dijo pensando que yo me había ido tras él para que él me pague por el servicio. Pero cuál no fue mi asombro cuando observé sin percatarme lo que estaba a punto de pasar. Un maletín de cuero, el más fino y el mejor acabado. Era el mismo que había tenido aquel hombre que se acababa de ir corriendo. Mientras me lo había estado enseñando, se lo había olvidado. El viejo lustrador ni siquiera se dio cuenta. Me dijo: «Voy a orinar y regreso. Cuida el negocio por mí». Allí me encontraba yo, sentado con aquel maletín de cuero. Lo abrí y mis ojos enviaron la información rápidamente a mi cerebro. Llegaron los pensamientos y mi mente fue llena de todo lo que podía hacer con ese dinero. Eran $10,000. En ese tiempo yo era millonario. A los minutos, mientras aún no me reponía del asombro, llegó el lustrador. «Qué bonito maletín», me dijo, y al instante se sentó a atender a otro cliente que lo había estado esperando, y ni siquiera volteó a verme más. Me eché a andar en círculos, y recordé entonces la pobreza. Mi abuelo quejándose todos los días por los pocos centavos que ganábamos, lo que a mí me parecía una maldición. Ahora tenía el dinero. Pensé que si lo llevaba a casa no me sentiría bien. Le pregunté disimuladamente al viejo lustrador: «¿Usted sabe dónde encontrar a aquel hombre que salió corriendo?» «Claro», dijo él muy confiado. «Es el dueño de aquella cafetería», me señaló. Entonces pensé dentro de mí: creo que es mejor hacer lo bueno. La gente tiene éxito a base de esfuerzo. Si algún día me ha de tocar a mí, que sea porque realmente me lo gané. Agaché la cabeza en señal de resignación y empecé a caminar. Aún en el camino pensaba que si él era un hombre adinerado y tenía tantos negocios o algo así, esto no sería nada para él, pero igual decidí hacer lo correcto. Algo dentro de mi corazón me decía que estaba a punto de cambiar mi vida. Ya me estaba acercando a aquella cafetería y dije: «Esta no es mi suerte, se lo entregaré y le ofreceré confeccionarle unas botas inmortales». Así preparaba yo el discurso. Mi mente entonces empezó a trabajar rápidamente. Llegué y me senté afuera. El lugar era lo mejor de la época. ¿Cuál no fue mi asombro otra vez cuando a través del vidrio de su local vi a aquel hombre tirando todo por todos lados? Le daba gritos a sus empleados y decía: «¿Quién tiene mi dinero? Yo lo dejé aquí». Todos estaban asustados y las meseras lloraban. Aquel hombre lloraba casi de amargura mientras daba unos golpes en una mesa. En la puerta se encontraba aquel quien parecía ser el recepcionista de la cafetería y al lado había un policía. La adrenalina corrió por mi cuerpo, sin embargo, estaba a punto de hacer lo correcto. ¿Qué cosa podría salir mal?, me preguntaba. «¿Qué pasa, muchacho?», me dijo el policía. «Nada, solo quiero hablar con el dueño». «No creo que sea un buen momento», me dijo el policía. Miré a través del vidrio y dije: «Por favor». «No, hijo, ve a tu casa, en otro momento quizás». Entonces me puse en la ventana grande y lo llamé. Tomé una piedra y golpeé muy fuerte. Cuando a lo lejos el hombre secaba sus lágrimas, levantó la cabeza y apenas me vio dio un grito. «¡Mi dinero!», dijo. El policía me tomó junto con el recepcionista. Ahora parecía yo un ladrón. El hombre corrió y aún sin poder creerlo dijo: «¡Suéltenlo!». Eso sí fue una orden que hasta el policía se espantó, pensaba yo en mi mente. Entonces el hombre se puso de rodillas frente a mí. «Este es mi dinero, ¿verdad, muchacho?». «Sí, señor», le dije. «Dios mío, gracias. ¿Cómo lo encontraste?». Todos estaban en silencio y dije: «Pues se olvidó en la banqueta donde le lustraban los zapatos». «No necesito contarlo», me dijo. «Se ve que eres un buen joven». Allí supe que el hombre sospechaba de todos, pues constantemente descubría robos en su cafetería. «Siéntate, hijo. Trae pan, queso y leche», le dijo ordenando a uno de sus empleados. «Señor, no vendemos leche», dijo el administrador medio temeroso.
Pues si no la tenemos, consíguela, joder, replicó y dijo nuevamente. Muchas gracias, muchacho. No sabes el alivio que le has dado a mi corazón. Este dinero era lo único que tenía. Pensaba abrir otro negocio y, como ves, no confío ni en los bancos. Pero me has devuelto la vida. Casi besaba mis manos e intentaba reponer su respiración. Te daré $100 por tu honradez. ¿Qué digo $100? ¿Quieres ser mi socio? Te daré a elegir. Gente como tú necesito en mi negocio. Dijo esto en voz alta y mirando a sus empleados. ¿Tienes alguna idea de lo que podemos hacer?, me dijo el hombre. Pues señor, mi padre y mi abuelo y yo sabemos cómo remendar calzados, pero también sabemos cómo hacerlos, y mientras usted estaba lustrándose los zapatos, le iba a ofrecer unas botas que son inmortales, que nosotros las podemos confeccionar. ¿Tú puedes hacer unas botas inmortales? Pues sí, sabemos cómo hacer unas que no se rompan, al menos no por mucho tiempo. Pues muéstrame, me dijo. Aquí tienes $100, en 3 días las quiero aquí. Las voy a usar por 1 año, y si es verdad lo que dices, tienes un socio y usaré todo mi dinero para abrir un nuevo negocio de esos. No conozco mucho de confección, pero sí que podríamos dar batalla a los calzados de mala calidad. Además, conozco a muchos de mis amigos que les va a interesar. Ah, por ellos, dijo el hombre mientras aún estrechaba mi mano en señal de negocio. Así hice como me dijo. Fui a casa con los $10. Mi padre estaba a punto de gritarme porque me había tomado más tiempo de lo acostumbrado, pero al contarle la historia y con los $100 en la mano, hasta mi abuelo no dudó en empezar. Se animaron e hicimos 6 unidades, las pegamos y cosimos. Mi abuelo se fue al galpón y mis sospechas de que no siempre habíamos sido pobres fueron confirmadas. Nuestros antepasados fueron fabricantes de zapatos, pero lamentablemente por el tiempo dejaron de serlo, porque mi abuelo fracasó en una entrega y por miedo a perder lo que había heredado, decidió mejor guardarlo y poco a poco empezar a recuperarse nuevamente. Eso él lo había planeado, pero el miedo lo había hecho mantenerse así ya por más de 2 décadas. Recordé entonces las veces repetidas en las que él mismo nos había leído una historia en la Biblia a la luz de una vela. Una historia que él mismo me había contado y, por increíble que pareciera, él mismo no se había dado cuenta que la respuesta para nuestro mal había estado allí siempre. La historia decía: porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y al otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000 más. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó otras 2,000 más, pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas se presentó, le entregó 5,000 y dijo: Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otros 5,000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que había recibido las 2,000 monedas dijo: Señor, tú me entregaste 2,000 monedas y con ellas he ganado otras 2,000. Aquí las tienes. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1,000 monedas llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor entonces le respondió: Siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas 1,000 monedas y dénsela al que tiene 10,000, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Y después de esto, nos quedábamos meditando, pero parece que nunca lo habíamos entendido.
era una parábola de Cristo en la cual yo había escuchado cientos de veces de la boca de mi padre y mi abuelo. Qué ciegos habíamos sido, qué negligentes también, pero ahora era nuestra oportunidad. Al entrar al viejo galpón, observé entonces una galería de herramientas, la cual yo nunca había manejado, pero mi abuelo sí sabía cómo usarlos. Ahora, basados en nuestra experiencia remendando, confeccionando y dando brillo al producto final, confeccionamos 6 pares de botas reforzadas en los lugares donde normalmente sabíamos que se rompían. Mi abuelo estudió y revisó muy bien y detenidamente la piel de cada uno antes de comprarlas. Eran para confeccionar aquellas botas, y así terminamos el trabajo en 3 días. Así llegó el momento esperado. Fui y llevé los 6 pares de botines. «Estas son para usted», le dije, «y estas son de reserva». Se las puso y me dijo, «Vuelve en un año». Mientras el tiempo pasaba, trabajábamos como siempre, sobreviviendo como siempre lo habíamos hecho casi toda una vida, pero ahora teníamos la esperanza. Un año no era nada en comparación a toda la vida de miseria, nos decíamos los 3 ahora. Así, sin que yo me lo esperara, un día el hombre llegó. «Hola muchacho», me dijo, «tenías razón, ¿sabes? Aquí están». Las miré y realmente estaban brillantes y sin enmendaduras. «¿Esta es tu casa?», me dijo. «Sí, señor, pues ahora será tu casa y nuestra fábrica también. Date prisa que ya tenemos un buen pedido y el mes que viene construiremos un lugar». Me tiró las llaves de un auto que yo ni siquiera sabía conducir. «Esto es lo que ha valido tus 5 pares», me dijo. Yo apenas tenía 11 años cuando eso pasó. El tiempo se ha ido muy rápido. Había valido la pena para todos. Volvimos a reabrir nuestra fábrica de calzados, Mr. Chanty. Habíamos remontado nuevamente. Todo mejoró en demasía. Teníamos lo que siempre yo había soñado. Metí mis manos en mis bolsillos y tenía billetes para comprar lo que quisiese. 7 años después, ahora estoy sentado frente al ataúd de aquel hombre. Me ha dejado toda la administración de sus negocios, pues no ha tenido más hijos, y en una nota me escribió: «Creo que eres un buen hombre, mi buen amigo. Los negocios son tuyos. No cambies nunca. Cambia tus estrellas, mi buen amigo». Yo pienso que no fue suerte. Yo tenía un plan antes de salir de casa aquel día. Pudimos haber caído nuevamente o fracasado, pero cuando uno está determinado, se encuentran los medios. Qué impresionante historia, mis queridas suscriptoras y suscriptores. Sin duda alguna, un mensaje inmerso en esta historia aguarda para mostrarnos que muchas veces las respuestas a nuestros problemas están donde menos lo pensamos, a veces frente a nuestros ojos. Déjame tu comentario para saber que captaste el corazón de la historia. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y selecciona la opción Todas. Así no te perderás de ninguna de las historias que subo. Un abrazo a la distancia para todos ustedes. Soy tu amigo Carlos Matthews y conmigo será hasta una próxima historia encriptada.